A la 12ª sesión de nuestro diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil. El tema que nos convoca el día de hoy es la capacidad civil, que estará a cargo del doctor Emilio Valarizo Reyes. El doctor es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho con especialidad civil y comercial por la misma casa de estudios. Doctor, le damos la bienvenida, puede iniciar con la clase. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. De igual manera, agradecer pues a los señores organizadores, a INLADES, de permitirme nuevamente estar en contacto académicamente con todos los participantes de todo el Perú y especialmente de la querida ciudad de Pucallpa, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido bastante controversial, que ha sido un tema bastante interesante, sobre todo en los últimos tiempos, debido a que la nueva redimensión que se da al tema de la capacidad dentro del ámbito del derecho civil ha tenido siempre hasta la fecha un tema bastante controvertido, ¿no? Con respecto a la manera de asimilar las diferentes instituciones y también el ámbito en el cual ha podido verse cada uno de estos temas, ¿no? Como ustedes saben, el ponente del libro primero del Código Civil de 1984 fue el maestro Carlos Fernández Cesareo, ¿ya? Y él diseñó efectivamente dos partes donde estuvieron presentes dentro del Código Civil. La primera, en el artículo 3, donde está la capacidad de goce, y el artículo 42 hasta el 46, donde trata lo que es la capacidad de ejercicio, ¿no? Y esto pues se mantuvo durante varios años. En el año 2018, más o menos por septiembre, se dio el decreto legislativo 1384, pero antes que eso se dio la ley de la persona con discapacidad, que trajo consigo efectivamente que se llevara a cabo un tratamiento totalmente distinto a lo que tradicionalmente pudiera aprobarse, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar en esta hora y media de trabajo con cada uno de ustedes es justamente ese proceso evolutivo, ver cuál es la actualidad que se toma en cuenta y sobre todo el antes y el después que pueda darse respecto a esta situación, ¿ya? Para ello, yo he preparado unas diapositivas que voy a compartirlas con ustedes para que puedan sobre todo tener más claro el panorama, ¿ya? Entonces voy a compartirlo. A ver, por favor, me avisan si pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Puede apreciarse, por favor? Confírmenme. ¿Puede verse la pantalla, por favor? Aún no, doctor Emilio, buenas noches. ¿Qué Ahora tal? sí, A ver, ahora sí. ahora sí, Sí, ahora doctor. sí. A ver, Muy mal, gracias. a ver. Ya, ahora, por favor, confírmenme si puede verse, por favor. Afirmativo, doctor Emilio. Ya. A ver, vamos a comenzar un poco hablando sobre estos temas. Como bien yo les manifestaba, siempre cuando uno inicia el tratamiento de este tema en el ámbito jurídico, como también en las consecuencias de su uso en la práctica clara, es un tema bastante controversial, ¿no? Que con el paso del tiempo lo que ha traído consigo es la inclusión, ¿no? Como bandera, como idea propicia sobre todo para el manejo que tiene que darse con respecto a cada una de estas consecuencias que tenga que tomarse en consideración, sobre todo para este ámbito de análisis, ¿no? Que tomar como consecuencia apropiada para cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar como idea referencial es que el tratamiento de la responsabilidad civil, como también de las consecuencias que puedan derivar de la misma, han sido llevadas a cabo con un proceso evolutivo bastante controversial que efectivamente ha denostado sobre todo un antes y un después que tenga que tomarse en cuenta, sobre todo para estos ámbitos
que tengan que establecerse apropiadamente para tener bien claro los conceptos, ¿no? Cuando yo era alumno y cuando cada uno de ustedes era alumno, pues se decía la capacidad civil son dos, ¿no? La capacidad de ejercicio y la capacidad de goce, ¿no? Pero con estos cambios se ha podido denotar que como herramienta básica para el tratamiento que tiene que darse de cada una de estas posturas que estamos estudiando, como también para el ámbito de aplicación que pueda hacerse presente, la que ha primado es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es única y exclusivamente una capacidad que tenemos todos, que nadie pone en tela de juicio y que definitivamente trae en consideración propuestas apropiadas, ¿no? En lo que amerita una situación bastante apropiada respecto de cada uno de estos términos, ¿no? Respecto sobre todo a las maneras en las que tiene que verse, sobre todo vinculado apropiadamente, tomando como referencia puntual, sobre todo, un manejo bastante referencial, sobre todo para cada uno de estos atributos, ¿no? Ahora, un primer defecto, si podemos utilizar ese término, es la parte sistemática, ¿no? Porque, como vamos a poder apreciar, la ubicación que se tiene respecto de lo que es el ámbito de la capacidad está en el artículo 3 y el artículo 42. Entonces, ahí lo que denotamos es una falta de sistemática, es decir, la manera en que tiene que ser tomada en consideración con respecto, sobre todo, a los manejos que tenga que hacerse presente para un adecuado manejo de cada uno de estos temas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero hablando de la introducción. ¿Cómo ha devenido justamente este tipo de planteamiento, ¿no? Y los resultados que efectivamente han venido dándose de forma apropiada para este tipo de resultado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar en consideración, sobre todo para cada uno de estos atributos, ¿no? Y los resultados que deseamos sean puestos de manifiesto, va a desarrollarse y establecerse sobre todo en el manejo de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces, de un tiempo a esta parte, esta Convención Internacional hizo que cada uno de los países que firmara justamente esta convención llevara a cabo, sobre todo, cambios en su normatividad interna, ¿no? Lo primero fue dar una ley de la persona con discapacidad, ¿no? Que regulara este tema de manera ad hoc, y es la Ley General de la persona con discapacidad número 29973. Luego, esta ley tuvo un reglamento que, como su propio nombre lo dice, trajo a consideración un desarrollo bastante pormenorizado de cada uno de estos atributos, ¿no? Y que es dado por el Decreto Supremo 02-2014, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Lo que era el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Entonces, por ende, lo que hay que tomar en consideración es que ha pasado, sobre todo por un proceso bastante adecuado de cada uno de estos temas, ¿no? Las situaciones, cómo han ido, sobre todo, captándose apropiadamente para este tipo de situación, ¿no? Y cómo ha sido recepcionado para nuestro ámbito. Como yo lo señalé, el maestro Carlos Fernández Arego nunca estuvo de acuerdo que se dijera que hay dos capacidades, ¿no? Porque en realidad la capacidad es una sola. Lo que ha sucedido es que, de acuerdo a la falta de sistemática y la situación en la cual se llevó a cabo, en su ubicación dentro del Código Civil, desarrolló pues que hubiera una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, pero en realidad, y concordamos con el maestro, la capacidad es una sola, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso de adaptación, y hay que decirlo así, lo que se buscó y se llevó a cabo de manera plena es que se tuviera, sobre todo, la adecuación del sistema normativo nacional a las nuevas tendencias con respecto a la inclusión en la sociedad de las personas que tenían habilidades especiales, ¿no? Y desterrar de manera adecuada lo que era el ámbito de los términos, pues, incapaz, discapacidad, ¿no? Que eran términos pues totalmente fuera de contexto, que no llevaban a cabo un desarrollo apropiado, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que traía en consideración sobre todo era un manejo totalmente fuera de contexto en el desarrollo
de cada uno de estos atributos, ¿no? O sea, tomando en consideración la forma y la manera en que debía, sobre todo, tomarse como una forma referencial, llevaba de antemano un ámbito de aplicación bastante apropiado. Es decir, los manejos que tenían que darse tenían que estar, el Perú se comprometió, ¿no? Como país firmante de esta convención de la capacidad de las personas con discapacidad, término que ya hago referencia nuevamente, el maestro Cesarego no estaba de acuerdo que su planteamiento sea pues totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar como idea referencial frente a este tipo de situación, frente a este tipo de manejo, frente a cada uno de estos resultados, es que se maneje pues una adecuación de todo el sistema normativo nacional para poder llevar y analizar de forma adecuada los resultados que se deseaban estén presentes, ¿no? Entonces, siguiendo ese mismo criterio, siguiendo ese mismo ámbito de situación que tenga que ser expuesto de forma apropiada, se enmendó, se llevó a cabo un manejo bastante adecuado, sobre todo de cada una de estas repercusiones, ¿no? Y las conclusiones que tenían que darse con respecto a su uso y las situaciones en que tengan que establecerse, sobre todo, para el manejo de cada una de estas propuestas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración? Que si podemos decir así, y esto fue pues el suceso máximo, ¿no? Que trajo consigo diferentes respuestas frente a la manera en que estaban siendo estudiados, ¿no? Cada uno de estos fenómenos, cada una de estas situaciones, cada uno de estos roles, el Código Civil tuvo que reaccionar, y este es el término correcto, de forma apropiada, sobre todo para el manejo de cada uno de estos resultados, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que el Código Civil fue modificándose poco a poco hasta que llegó el decreto legislativo 1384, ¿no? Que trajo un antes y un después, ¿no? Pero lo que también traen bastante admiración, sobre todo en el manejo de cada uno de estos atributos, es que se llevara a cabo, y esto es lo que hay que tomar en consideración, sobre todo en su manejo, que las situaciones tengan de antemano un antes y un después en cada uno de estos resultados, ¿no? Entonces, había términos como salvaguarda, apoyo, ¿no? Que definitivamente cuando no son utilizados de manera constante dentro de un sistema jurídico como el nuestro, causan, y eso hay que tener la acotación, sesgos bastante importantes en los resultados que se desean tomar en cuenta. Entonces, por ende, lo que hay que tomar como una idea bastante apropiada, sobre todo para este tipo de manejo, como también para los resultados que tienen que ser tomados en cuenta, es que su manejo sea pues el más apropiado, ¿no? Es decir, que traiga consideración sobre todo respuestas y propuestas adecuadas, ¿no? Y que sea pues un manejo solvente, que sea un manejo apropiado, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los primeros cambios, ¿ya? Primero, lo que se buscaba con respecto a este nuevo replanteamiento del tema de la incapacidad, de la discapacidad, ¿no? Y lo que el maestro Cesarego siempre planteó, que debía denominarse personas con habilidades distintas, ¿no? Porque esos dos términos que he mencionado son términos excluyentes, ¿no? Entonces, lo que se busca son 7 objetivos principales originarios que debían sobre todo llevarse a cabo para obtener una determinada respuesta, ¿no? Primero, la adecuación del Código Civil a las nuevas perspectivas jurídicas que se dan en torno al tema de la capacidad, comenzando sobre todo de que todos tenemos capacidades, todos somos iguales, que unos los hayan desarrollado más que otras o se encuentren en una situación de desnivel o de situación no par a los demás, son situaciones que no deben ser motivo de exclusión, motivo de, sobre todo, postergación, motivo de poco respaldo. Entonces, lo que tiene que tomarse en cuenta, y eso también hay que tomarlo como una idea bastante referencial, son los resultados que tengan que ser expuestos, sobre todo de forma
apropiada, ¿no? Buscando sobre todo los resultados, buscando sobre todo las respuestas que tengan que ser tomadas en consideración, ¿no? Entonces, otro punto que hay que sumarlo y tomarlo como una referencia bastante puntual es la búsqueda de estrategias prácticas con base legal, por eso que se dio pues la ley 29973, el decreto legislativo 1384, el decreto legislativo 1376, que afectó de sobremanera cada uno de estos efectos, ¿no? Cada una de estas situaciones, cada uno de estos resultados, ¿no? Sobre todo en los planteamientos que debían ser tomados en consideración, ¿no? Para poder, sobre todo, llevar a cabo un reconocimiento actual de esta institución, ¿no? Cómo se maneja, por qué es importante, dónde radica, dónde descansa, sobre todo, cada uno de estos componentes, ¿no? Y las situaciones que puedan, sobre todo, esparcirse en esas ideas claras que la tenga la sociedad para poder lograr cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, por eso dice la búsqueda de estrategias prácticas con base legal que permitan sobre todo entender y canalizar el concepto de discapacidad en la actualidad, ¿no? Ahora, el término, volvemos a hacer énfasis, no debe ser ese, sino que debe ser un término que sea más inclusivo, que permita en cierta manera un grado de desarrollo apropiado en la búsqueda de determinados resultados que tienen que ser tomados en consideración para poder obtener respuestas apropiadas, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Es el encuentro de una base legal, una base normativa en la búsqueda de un modelo social inclusivo, equitativo. Equidad e igualdad no es lo mismo, sino que solo lo que se busca es incentivar y promover, sobre todo que todas las personas tengan o no habilidades diferenciales, puedan participar de forma activa en la política, en la economía, dentro de la sociedad, ¿no? Y de esa manera pueda ser, sobre todo, adecuadamente reconocido su presencia, su desarrollo, sus resultados a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, este tipo de planteamientos nos lleva sobre todo equitativamente, de forma pragmática, de forma puntual, a conceptualizar sobre todo cada uno de estos atributos, ¿no? Y las consecuencias que tengan que verse sobre todo adecuadamente regulados para cada una de estas estrategias, ¿no? Como también para cada uno de estos resultados que estamos tomando como idea referencial y que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Luego, la importación de conceptos, sobre todo de estrategias y mentalidades, en las cuales nos dicen, ¿no? Que el modelo que tiene que ser tomado en consideración debe ser un modelo inclusivo, donde no existan pues personas discapacitadas, sino personas con habilidades que puedan desarrollar de forma igualitaria determinados objetivos a tomar en cuenta, ¿no? Un ser humano con discapacidad es un ser humano con habilidades distintas, ¿no? Entonces, como que ese término hasta la fecha no ha logrado de manera muy puntual llevar sobre todo esa recepción que tanto se ha querido, ¿no? Que tanto se ha buscado, que tanto se ha recepcionado, sobre todo para poder hallar oportunamente la forma y la manera en que tiene que ser tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, estos resultados definitivamente tienen que verse vinculados apropiadamente para su desarrollo, como también en la forma en que tienen que vincularse apropiadamente para la búsqueda de cada uno de estos atributos, ¿no? Desterrar la idea que discapacidad es incapacidad, ¿no? Un tratamiento diferenciado, un tratamiento que posterga, un tratamiento que no tiene, pues esos resultados de inclusión que tienen que ser tomados, ¿no? Como idea referencial, sobre todo para cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, lo que debe de buscarse de manera muy puntual es desarrollar apropiadamente cada una de estas consecuencias y las formas y las maneras en que puede ser, sobre todo, tomado en cuenta para una adecuada regulación de cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo referente, sobre todo en el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Que tengan que sumarse
sobre todo a este tipo de situación, ¿no? Y los ámbitos en los cuales las consecuencias puedan, sobre todo, plantearse apropiadamente para este tipo de desarrollo, que tengan que estipularse y plantearse inteligentemente para poder hallar sobre todo una realidad que es efectivamente la diversidad humana, con la cual tenemos que convivir, con la cual tenemos que manejar, con la cual tenemos que saber aceptar sobre todo para tomar en consideración determinados resultados, ¿ya? Entonces, no debemos de ninguna manera dejarlo de lado, sino sobre todo hay que llevarlo a consideración, sobre todo para este tipo de manejo, ¿no? Para este tipo de postura, para este tipo de situación, para este tipo de rol, porque es una realidad, es una situación que no podemos evitar, no es una situación que tenga pues una como sinónimo constante, una forma de análisis diferente, ¿no? Sino sobre todo hay que hacerlo bastante claro en lo que son las consecuencias y los resultados que puedan asomarse de forma apropiada, ¿no? Entonces, ese es el fundamento que se da justamente a estas modificaciones en un tema tan sensible como es el ámbito de la capacidad y los resultados que tengan que establecerse de forma apropiada, ¿no? Sobre todo en el ámbito de sus resultados, ¿no? En el ámbito de las posturas que tengan que ser expuestas de forma apropiada. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco de la capacidad jurídica, ¿no? Eh, Lógicamente, el tiempo ha pasado, ya no son 31 años, ya nos estamos acercando, 38 años son los que han pasado, ¿no? Y esto trae a consideración porque el Código Civil, ¿no? Ya va a cumplir 40 años en el año 2024, sí, en el año 2024. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración? Que 38 años después, ¿no? Estos temas siempre han sido bastante controvertidos, tomando en consideración los resultados que puedan emanar de los mismos, ¿no? Entonces, clásicamente, tres conceptos se desprendían de lo que es el ámbito de la capacidad en torno a lo que es el ámbito de los resultados, ¿no? Como es el ámbito de la capacidad de goce, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Que es una capacidad que es aceptada por todos y por cada una de las personas, ¿no? Que hace atribución sobre todo al manejo de esa aptitud frente al derecho, ese reconocimiento que no se pone en tela de juicio y que necesariamente tiene que ser expuesto de forma apropiada, ¿no? En esa búsqueda de resultados que tengan que, sobre todo, tomarse como una idea referencial ante este tipo de situación, ¿no? Entonces, esto promueve, esto se maneja sobre todo de forma puntual ante este tipo de situación, ¿no? Entonces, no es un ámbito inapropiado, desconocido, sino sobre todo que el goce es el reconocimiento al ser humano que por el propio hecho de serlo, sobre él puede recaer deberes y derechos, donde se ve sobre todo de forma apropiada la materialización de cada uno de estos atributos, es que efectivamente tenga sobre todo como base principal frente a este tipo de situación la capacidad de ejercicio, o sea, esa praxis que necesariamente tenga que tomarse en cuenta y que pueda ser plasmado en hechos concretos. Por ejemplo, con esta modificación que se ha venido dando y que va a ser materia de reflexión el día martes de manera ad hoc, lo que tiene que tomarse en cuenta sobre todo es que la capacidad que efectivamente tenga que tomarse en cuenta para este tipo de planteamiento es la capacidad de ejercicio, ¿no? Que tiene que verse, sobre todo, tomar como una idea referencial cada uno de estos atributos, ¿no? Los resultados, las propuestas y el análisis que tenga que ser tomado como una idea referencial, sobre todo para este tipo de situación, ¿no? Cómo puede, sobre todo, de antemano llevarse a cabo cada una de estas propuestas y los resultados que tengan que verse, sobre todo adecuadamente regulados para este tipo de planteamiento, ¿no? En las situaciones que tengan que sumarse
¿no? Tengan que llevarse a cabo tomando en consideración que el ejercicio es la praxis concreta del desarrollo del derecho, ¿no? Y las situaciones que puedan sobre todo sumarse ante este tipo de situación, ¿no? Entonces, no debemos de ninguna manera dejarlo de lado, sino hay que tomarlo siempre como una idea bastante referencial, ¿no? En lo que es el ámbito de este tipo de consecuencia, en lo que es el ámbito de este tipo de situación y resultado, ¿no? Por eso dice que hoy, que estamos ya 27 de mayo, lo que hay que tomar como una referencia principal es el manejo de este tipo de situaciones y los resultados que tengan que ser tomados, ¿no? Sobre todo concretizados de manera puntual, ¿no? De forma adecuada. El día martes, que vamos a continuar con estos temas, vamos a hablar en sí ya del acto jurídico y de la capacidad con respecto a la aptitud legal que debe de tenerse de cada una de ellas, ¿no? Luego habla del discernimiento, ¿no? Que es un concepto que siempre está ligado al ámbito del acto jurídico, por ejemplo, en el cual nos habla de esa correspondencia que tiene que existir entre lo que se plantea y el resultado que pueda emanar, sobre todo, de este tipo de situación, ¿no? Eh, el discernimiento es esa correspondencia entre el mundo exterior y el mundo interno de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona sin discernimiento es aquella, pues, que tú le preguntas en la calle qué día estamos y esta persona dice, mira, estamos 7 de junio de 1880 y me estoy dirigiendo a el Morro de Arica a luchar con Francisco Bolognesi, ¿no? Entonces, ahí vemos que no hay una correspondencia apropiada con respecto al manejo del mundo real y las situaciones que van a estar sobre todo planteados apropiadamente para este tipo de situación y las maneras en las que esta pues se hace posible. El concepto de persona con discapacidad es demasiado técnica y amplia. Una de los cuestionamientos, ¿no?, que se llevaron a cabo, sobre todo para este manejo, para lo que es el ámbito de este tipo de respuestas, ¿no? Para este ámbito, sobre todo de situaciones que tenían que llevarse a cabo para este tipo de planteamiento, es que tenían o tienen que ser expuestas, sobre todo de forma apropiada, ¿no? Es decir, el uso de tecnicismos que para el común denominador de la sociedad peruana eran nuevos y que efectivamente al momento de ser incluidos iba a haber un contraste, ¿no? De la forma tradicional en que era manejado este, este ámbito, este tipo de tema con las consecuencias que podían sobre todo abastecerse y llevarse a cabo de forma puntual, ¿no? Entonces, ese tema, sobre todo cuando es planteado en lo que es el ámbito del discernimiento, nos habla de esa correspondencia y sobre todo entre el mundo interno, el mundo real y el mundo exterior, ¿no? De lo que manifiesta la persona, tomando en cuenta que su tratamiento jurídico debe de recaer sobre todo en un tema bastante amplio, en lo que es el ámbito de conceptos que de repente para la sociedad peruana no eran asimilables de forma apropiada, pero que tenían que tomar en cuenta, sobre todo de forma puntual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración, sobre todo para estos temas, ¿no? Que esta amplia gama, ¿no?, de situaciones, de planteamientos, de análisis, de ámbitos de aplicación, trata de colocarse en todas las situaciones posibles de las figuras que se puedan presentar, asimilar y desarrollar de forma apropiada con respecto a este tipo de situación, con respecto a este tipo de rol que tiene que verse vinculado adecuadamente frente a este tipo de desarrollo, ¿no? Desterrar de la sociedad, de su mentalidad, de su forma de análisis, ese binomio de incapacidad y discapacidad, ¿no? Entonces, ello tiene que ser promovido adecuadamente para poder hallar, ante todo, un ámbito de aplicación bastante coherente en lo que es el ámbito de cada uno de estos procedimientos, ¿no? Las situaciones en que tengan, sobre todo, que verse vinculados apropiadamente para la búsqueda de estos resultados, ¿no? Y las formas en que esta, pues, se hace, sobre todo, evidente, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo siempre así, manejarlo adecuadamente
en lo que es el ámbito de los resultados, ¿no? Y las consecuencias que puedan sobre todo tomarse como idea referencial, ¿no? Como idea adecuada, sobre todo tomando en consideración cada uno de estos resultados, ¿no? Las situaciones, cómo pueden, sobre todo, tomarse, ¿no? Como una idea bastante apropiada, sobre todo para la búsqueda de un manejo bastante adecuado, ¿no? Entonces, estos términos, y vuelvo a insistir, ¿no? Discapacidad, incapacidad, son términos, pues, que no son inclusivos, son términos que tratan, en cierta manera, de desterrar lo que es el ámbito de este tipo de aplicación y los resultados que tengan que ser tomados en cuenta en lo que respecta sobre todo a cada uno de estos temas, ¿no? Y consecuencias que puedan verse sobre todo adecuadamente vinculados y que deben ser desterrados en el manejo conceptual que tiene que hacerse presente. ¿Ya? Entonces, hay que tomarlo así, hay que manejarlo así, hay que hacerlo sobre todo referenciar, sobre todo en cada uno de estos temas, ¿no? Y también en los resultados que puedan sobre todo hacerse presente, ¿no? O sea, manejarlo adecuadamente ante este tipo de situación, ¿no? Y también tomarlo como una idea bastante referencial, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos esto? Decimos esto por el ámbito de este tipo de naturaleza, ¿no? Este tipo de resultado, ¿no? Las formas en que tienen que tomarse como una idea bastante apropiada, sobre todo, para el manejo de cada uno de estos, eh, puedo tomarlo, ¿no? Como una idea apropiada, sobre todo para este tipo de manejo, ¿ya? Entonces, no hay que dejarlo de lado, sino sobre todo hay que tomar en consideración cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado con respecto al Código Civil, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la primera norma, ¿no? Que fue llevada a cabo respecto de este tipo de manejo, ¿no? En las situaciones que tenían que ser, sobre todo, adecuadamente estudiadas, ¿no? Tomar en participación, sobre todo, cada uno de estos atributos, ¿no? Y los resultados que tienen que ser tomados en consideración de forma muy puntual para poder llevar a cabo un manejo bastante adecuado de cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar como idea referencial, sobre todo para este tipo de manejo, como también para el ámbito de cada una de estas situaciones, ¿no? De estos roles que estamos estudiando y también sus consecuencias, es que la ley 29973, que es la ley de la persona con discapacidad, comenzó a dar ya algunos atisbos de modificaciones sobre el Código Civil. El Perú estaba obligado a llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque como país firmante de la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad, de forma decidida, de forma apropiada, de forma puntual, tenían que llevarlos a cabo, ¿no? Manejarlos inteligentemente y tomar en consideración, sobre todo, el manejo de cada una de estas posturas, ¿no? Entonces, hay que saberlo manejar apropiadamente, hay que tomarlo como una idea bastante apropiada para el desarrollo, sobre todo, de cada uno de estos roles, puntos de vista, ¿no? A tomar en consideración. Y lo primero que hay que plantear es lo siguiente, ¿no? Lo primero que hay que plantear es lo siguiente. La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida, en igualdad de condiciones que los demás, y el Código Civil regula los sistemas de apoyo y ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. Cuando vemos, sobre todo, esto planteado oportunamente para el ámbito de cada uno de estos temas y el desarrollo de cada una de estas consecuencias. Lo vamos a ver plasmado en todo y cada uno de estos aspectos relevantes, sobre todo a tomar en consideración cuando se estudian de forma apropiada, sobre todo el decreto legislativo 1384. ¿Ya? Entonces, son conceptos bastante apropiados, ¿no? Que tienen que sumarse, sobre todo para tomar en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Roles puestas en marcha
que tienen que tomarse como una idea referencial, sobre todo para este tipo de planteamiento, ¿no? El Código Civil regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad, por ejemplo, y ahí está mal, ¿no? O sea, persona con habilidades distintas, ¿no? Tomando en consideración que ese término efectivamente debió de todas maneras dejarse de lado para optar sobre todo por una nomenclatura más apropiada frente a este tipo de situación. Entonces, siguiendo esa misma determinación que estamos estudiando y sobre todo tomando en cuenta cada uno de estos temas que necesariamente tienen que sumarse y poder sobre todo embargar sobre todo cada uno de estos atributos nos lleva sobre todo a las siguientes determinaciones, ¿no? La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que los demás. El código regula los sistemas de apoyo y los ajustes razonables. ¿Cuándo va a comenzar a regular eso? No con la ley 29973, porque la ley 29973 hizo modificaciones, sí, pero no en el ámbito de personas de manera directa, sino que fue el decreto legislativo 1384, ¿no? Entonces, lo que se busca, sobre todo, para poder acoger adecuadamente cada uno de estos rubros, estos temas, estas consecuencias, estos ámbitos de aplicación es lo siguiente, ¿no? Que el Estado garantice el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre este ejercicio, ¿no? Entonces, si uno analiza justamente cómo fue el proceso evolutivo que tenía que tomarse en consideración para este tipo de situación, es que en el Congreso de la República, sobre todo por iniciativa de la Comisión de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que fue presidida por el excongresista John Reinaga, ¿no? Efectivamente trajo consigo lo siguiente, ¿no? Que se creara pues una comisión ad hoc que diera sobre todo análisis y puestas en marcha de la ley 29973 para revisar la adecuación del Código Civil para cada uno de estos temas, ¿no? Cómo pueda sobre todo verse plasmado, ¿no? En su desarrollo, como también en las consecuencias que puedan sobre todo asimilarse adecuadamente en la búsqueda de resultados oportunos frente a este tipo de situación, ¿no? Por eso que los dos primeros cambios sustanciales, si podemos decir así, van a verse reflejados en el libro 1 y en el libro 4 del Código Civil. El libro 4, ¿cuál es? El de sucesiones. Entonces, vamos a concentrarnos sobre todo en los cambios que se fueron dando con respecto a este ámbito de aplicación a tomar en cuenta, ¿no? Eh, Anteriormente, ¿no? Los temas que entonces tenían que revisar y al final fueron revisados y replanteados por el decreto legislativo 1384, se sostuvieron sobre todo en el manejo de determinados planteamientos que tenían que ser tomados en cuenta. Y eso afectó el título quinto del libro primero del Código Civil, que abarca del artículo 42 al artículo 46 del Código Civil, ¿no? Entonces, lo primero que debía de tomarse en cuenta, sobre todo para este flujo de desarrollo y para este tipo de consecuencia, es que tenga sobre todo un análisis bastante apropiado para el ámbito de los resultados que tengan que ser tomados como una idea bastante referencial, ¿no? Y miren ustedes, el anterior artículo decía, ¿no? Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo los dispuestos en el artículo 43 y 44, ¿no? Que hablaban, pues, que son relativamente incapaces, la incapacidad absoluta, ¿no? Que existía, pues, sobre todo 3 incisos, 4 incisos, ¿no? Donde efectivamente estaba diseminado, si podemos decir, cada uno de los alcances de estos temas. Hoy, con la modificación del 1384, lo que se ha buscado es la inclusión, lo que se ha buscado de las personas con habilidades distintas
que califiquen como incapacitados, palabra que tiene que ser totalmente desterrada, si tienen capacidad jurídica. Sobre todo, ya no existe, por ejemplo, la interdicción, ¿no? Que era un proceso civil que traía consigo quitar los derechos civiles que tenía una persona por haber efectuado determinados hechos. Las limitaciones a las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, con la dación del decreto legislativo 1384, va a tomarse en consideración el siguiente planteamiento. Dice, ¿no? Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad, ¿no? Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 que contraigan matrimonio o quienes ejerzan la paternidad, ¿no? Y miren ustedes, ¿ah? Antes se decía, pues, ¿no? ¿Quiénes eran incapaces absolutos? Decían, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, los que por cualquier cosa se encuentran privados de discernimiento, los sordomudos, los ciegos sordos y los sordomudos, eh, que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy ha cambiado totalmente y solo está vigente el primer inciso. Claro que tiene cierta coherencia, ¿no? Con respecto, sobre todo, a las situaciones que lo hacen netamente especial, sobre todo para la búsqueda de cada uno de estos resultados, ¿no? Cuando plantea lo siguiente, son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley, ¿no? Sobre todo cuando eran temas de menores de edad que habiendo obtenido un título o para temas de paternidad o filiación, necesariamente tenían que recurrir a la misma para poder llevar a cabo este tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, esto hay que situarlo siempre como una idea bastante apropiada, sobre todo en la búsqueda de cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, ¿qué más hay que ver de forma adecuada, no? La incapacidad relativa, miren ustedes, ¿ah? Son relativamente incapaces los mayores de 16 y menores de 18, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Entonces, este tipo de situación nos llevó a una reflexión bastante apropiada, sobre todo en el manejo de las posturas que tenían que ser llevadas a cabo, sobre todo como un manejo bastante referencial para cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, hoy este artículo no es así. Nos hablan, ¿no? Tienen capacidad de ejercicio restringido los mayores de los mayores de 16 y menores de 18, ya los pródigos, los que incurren en mala gestión, los serios habituales, toxicómanos, ¿no? Los que sufren de pena que lleva anexa la interdicción y las personas que se encuentren en estado de coma siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad, ¿no? Entonces ahí ya vemos efectivamente las formas en las que puedan sobre todo hacerse presente este tipo de situación. Acá, por ejemplo, lo que se ha incluido es el inciso 9, ¿no? Ahora, lo que hay que tomar como idea referencial, sobre todo, para este tipo de situación, ¿no? Que debe ser tomada en cuenta, sobre todo para cada uno de estos atributos, ¿no? Para cada uno de estos resultados, ¿no? Tienen que verse, sobre todo, comprometidos de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, dice, ¿no? Los que se encuentren en coma, pero una situación de coma, y esto hay que recurrir a un poco de conocimientos de medicina, es una situación que no se sabe cuándo va a terminar, ¿no? O sea, la ley plantea una situación que sí puede tener un inicio, pero muchas veces no se conoce el final. Entonces, por ende, lo que hay que tomar en consideración son cada uno de estos resultados, ¿no? Que tienen que especificarse, que tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo para poder hallar apropiadamente cada uno de estos resultados, ¿ya? Entonces, hay que asomarlo
hay que tenerlo como una idea bastante referenciada, sobre todo, en el manejo de cada una de estas posturas, ¿no? Y las situaciones en las que pueden, sobre todo, llevarse a cabo. ¿Dónde viene la novedad, la inclusión, la incorporación? Todo lo que tiene que ver el artículo 45, ¿no? Antes decía, ¿no? Los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de estos según las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Todo ese artículo 45 y se han incluido dos más, 45A y 45B. El 45A habla toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre elección, ¿no? Entonces acá está hablando de que primero dan la posta a la propia persona sobre la cual va a recaer efectivamente este tipo de planteamiento para que él pueda efectivamente escoger a la persona que lo va a representar. Pero, ¿qué sucede si no cuenta con esa capacidad para poder llevarlo a cabo, ¿no? Ahí comienzan a surgir ya una serie de problemas que necesariamente tienen que arribar a un determinado, sobre todo, resultado, ¿no? Que tienen que aflorar, sobre todo, este tipo de situación, tomando en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, miren ustedes, de manera somera, y esto hay que encuadrarlo ante este tipo de situación, nos habla, ¿no? Que primero la propia persona sobre la cual cae la habilidad diferente puede escoger libremente a la persona. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, las personas con capacidad de ejercicio restringida contarán con un representante legal que deberá ejercer, ¿no? Los derechos según las normas de la patria potestad, tutela y curatela. ¿Qué es lo que pasa? Si uno se va al libro de familia, la curatela ya no existe. Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que ha habido ahí como un desfase, una contradicción que ha desencadenado sobre todo que el manejo no sea el más apropiado, ¿no? Sobre todo tomando en consideración cada uno de estos atributos que tengan que sumarse sobre todo para cada uno de estos temas, ¿no? Y las consecuencias que tengan que sumarse sobre todo para poder hallar un razonamiento apropiado frente a cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces hay que meditarlo así, hay que tomarlo como una idea bastante referencial, sobre todo en el manejo de cada una de estas consecuencias, ¿no? Como suma, porque es importante, dónde radica, sobre todo, cada uno de estos atributos y situaciones que son bastante interesantes, ¿no? O sea, por un lado lo descartas y luego lo vuelves a incluir en el 45A, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente, el 45B nos habla de lo que es el ámbito, sobre todo, de las personas que puedan escoger lo que es el ámbito de, puedan, sobre todo, someterse a este tipo de situación, ¿no? Lo primero que hay que hacer referencia, sobre todo ante este tipo de manejo, es que puedan sobre todo sobrellevarse adecuadamente este tipo de planteamientos, ¿ya? Tomando en consideración sobre todo cada uno de estos resultados, ¿ya? Lo primero que hay que tomar en consideración es lo siguiente, ¿no? Las personas con discapacidad que manifiesten su voluntad pueden contar con apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente. O sea, la idea que puedan ser tomadas, ¿no? Como idea bastante puntual, sobre todo en este tipo de manejo, nos lleva sobre todo a una situación bastante apropiada, tomando en cuenta que tanto el juez, luego de revisar pues las vinculaciones, ¿no? Que se han dado, pueda designar quiénes son los apoyos, quiénes son las consecuencias. Ahora vamos a analizar un pleno casatorio donde se habla justamente de eso. Y luego las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con apoyos designados judicialmente. O sea, los que pueden expresar su voluntad o van al notario o van al juez y los que no puedan únicamente por parte del juez. Las que se encuentran en estado de coma, vuelvo a reiterar este tema, que hubieran designado un apoyo con anterioridad, mantendrán su apoyo designado, porque esto puede ser una situación totalmente distante
con respecto al manejo de cada uno de estos atributos que tengan que versar sobre todo ante este tipo de situación, ¿no? Las personas con capacidad de ejercicio restringida contarán con apoyos y salvaguardia judicialmente designados de conformidad con las disposiciones del artículo 659, ¿no? Miren ustedes, entonces, todo lo que hemos llevado a cabo en este proceso de análisis nos lleva sobre todo a un ámbito de cambios que tienen que ser relativamente sustanciales, ¿no? Quitar de esa situación al incapaz absoluto, ahora son incapaces relativos, el ciego sordo, el sordo mudo, ciego mudo, que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Estas denominaciones tienen un alto contenido discriminatorio, pero continúan en el Código Civil. Trae consigo el peligro de interpretación inadecuada y a veces inapropiada de cada uno de estos temas, ¿no? Y las consecuencias que puedan sobre todo verse vinculadas adecuadamente en la búsqueda de cada uno de estos resultados, ¿no? Las situaciones en que tengan que verse reflejadas sobre todo este tipo de situación, ¿no? Es un peligro social y jurídico, ¿no? Como hemos visto, si hay una manifestación de voluntad, tiene que ser evaluada por el juez, por el notario, ¿no? Eso también puede ser denotado de forma apropiada para este tipo de situación. La intervención de una evaluación por un especialista, creemos que eso desde un principio debió plantearse, ¿no? Tomando en consideración que este experto en salud puede tener de forma apropiada una situación bastante relevante y complementaria para desencadenar una interpretación proteccionista que exprese el sentido de igualdad en todo acto o situación donde se practica, ¿no? El discernimiento, vuelvo a hacer incidencia en esa palabra, con la ayuda de adelantos que expresen la idea de igualdad que comprenda la extensión de sus actos y sus consecuencias, ¿no? Entonces, si la persona no cuenta con ello, efectivamente tienen que verse sobre todo tomados en consideración para este tipo de manejo, ¿no? Sobre todo para este tipo de resultados que tengan que ser tomados en consideración, sobre todo puedan ser tomados, ¿no? Como idea referencial, sobre todo ante este tipo de planteamiento, ¿no? Ello hay que hacerlo sobre todo referente para el manejo de cada una de estas propuestas, ¿no? Sobre todo a tomar en consideración respecto de cada uno de estos resultados, ¿no? Cómo emana, por qué es importante, dónde radica sobre todo los ámbitos de aplicación y los resultados que tengan que ser tomados en cuenta, ¿no? Ahora, lógicamente, el costo que pueda darse la intervención de una persona experta en temas de salud, ¿no? Tienen que tomarse como una idea bastante referencial, sobre todo para el manejo de encontrar una situación plena, ¿no? Una situación apropiada, sobre todo para el desarrollo que tengan que ser tomadas en cuenta, sobre todo para el ámbito de este tipo de aplicación y los resultados que tengan que ser tomadas en cuenta, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo siempre referente, sobre todo para el manejo de cada una de estas posturas, ¿no? Las situaciones que tengan que verse, sobre todo arraigadas a este tipo de situación. Por último, uno de los temas que también pueden ser tomados en consideración es la búsqueda de la inclusión y la participación, ¿no? Efectiva, pero el tratamiento del tema no debe limitarse únicamente a lo que dice el código. Debe haber estrategia de manera mancomunada entre el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, en lo que dice el Ministerio de Justicia, entre lo que plantea sobre todo cada uno de estos atributos y resultados, ¿no? Que puedan sobre todo establecerse de forma apropiada, ¿no? Como, miren, los primeros cambios que trajo la ley de la persona con discapacidad. Primero, trajo consigo derogar el artículo 43 en el inciso 3, el numeral 4 del artículo 241, el artículo 693, 694 y el numeral 2 del artículo 705. O sea, desaparecieron estos términos, estos artículos del código de forma adecuada. Y luego se modificó sobre todo esta parte que está llevada a cabo en el ámbito de sucesiones, ¿ya? Primero, lo que hay que tomar en consideración es la capacidad como una regla
y la incapacidad como una excepción, ¿ya? Los términos, vuelvo a repetir, son inapropiados. Tienen que ser términos correctos, sobre todo para el manejo de cada una de estas posturas, ¿no? Y las situaciones sobre las cuales estas se hace sobre todo presente, ¿no? Hay que tomarlo siempre como una idea bastante referencial, sobre todo para este tipo de situación que deseamos sea puesta de manifiesto. La modernización, justamente con esta Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que se llevó a cabo, sobre todo, y el Perú como país firmante se comprometió a modificar su normativa interna, ¿no? Este tipo de planteamiento definitivamente no debe de ninguna manera dejarse de lado, ¿no? Sino sobre todo hay que tomarlo como una idea bastante apropiada, sobre todo, para el ámbito de cada una de estas situaciones, ¿no? Instituciones que, lógicamente, de acuerdo a nuestro código, continúan vigentes, pero que pueden de antemano llevarse a cabo como una situación bastante referencial para cada uno de estos términos, ¿no? Para cada una de estas situaciones que tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo para cada uno de estos resultados, ¿ya? eh, ya de una vez desterrar, ¿no? De este tipo de manejo lo que son las instituciones que conforman lo que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Es una clasificación que proviene del Código Civil francés de 1804, ¿no? O sea, ya tienen sus buenos años, ya no debe de estar vigente y debe de imperar sobre todo una situación totalmente diferente, ¿no? Con respecto sobre todo al manejo de cada una de estas posturas, ¿no? Y las situaciones que puedan, sobre todo, acumularse, verse, plantearse, tomar en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Las situaciones cómo pueden ser sumadas, ¿no? Tomadas en cuenta, sobre todo, para tomar en consideración cada uno de estos resultados, ¿no? Buscar un replanteamiento, ya, por ejemplo, la tutela continúa, pues la curatela ya no existe, está totalmente desterrada, ¿no? Y una primera propuesta, y esto atañe a lo que es el ámbito del derecho eh, de lo que es el derecho de familia, porque también jala estos temas al derecho de familia, es que se pueda tomar la guarda, ¿no? Y estos son instituciones de amparo familiar, instituciones que puedan ser tomadas en cuenta justamente cuando el ámbito familiar no cumple el rol que está destinado a llevar a cabo, ¿no? Como también las formas en que éstas puedan hacerse presente, sobre todo en la búsqueda de cada una de estas situaciones, ¿no? El objetivo primordial es la protección de la persona, del ser humano y de su ámbito patrimonial, ¿ya? Hasta ahí esta primera parte, ¿ya? Vamos a ver eh, los criterios que se han seguido, sobre todo por parte de la Corte Suprema, ¿ya? Con respecto a cómo pueden designar lo que son los apoyos y las salvaguardas, ¿ya? Entonces, vamos a poder observar sobre todo que su manejo es pues totalmente diferente, es totalmente distinto. Y vamos a también el día martes, que es la continuación de esta exposición, vamos a poder verlos sobre todo de manera más detallada, ¿ya? Entonces, miren ustedes, voy a poner solo una primera parte para comprometerlos a que estén presentes conmigo el día martes de 8 a 10. Ya los señores organizadores van a hacer extensiva. Por favor, confírmenme que se puede ver la diapo. Por favor, confírmenme. ¿Se puede ver la diapositiva, por favor? Así, doctor Emilio. Todo ok. Sí, gracias. Ya, entonces los comprometo, ¿no? A que estemos todos juntos el día martes y continuemos ya viendo sobre todo la aplicación de la capacidad en el acto jurídico, pero les adelanto, ¿no? Los criterios que han adoptado justamente la judicatura en el nombramiento de apoyos, salvaguarda y ayudas, ¿no? Entonces, este tipo de situación es un tema bastante referencial, sobre todo en el manejo actual que ha tomado la judicatura frente a este tipo de situación, ¿no? Los roles que tengan que ser tomados, ¿no? Como una idea bastante referencial, sobre todo para este estado, ¿no? Para esta situación y para este planteamiento que deseamos sean puestos sobre todo de forma puntual, tomando como idea principal estos puntos de relevancia, ¿ya? Entonces, hay que verlo
bastante apropiado, sobre todo para este tipo de manejo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo de manera concreta algunos temas, que es la casación 2958 del año 2018, Lambayeque interdicción. La interdicción, acuérdense, era efectivamente un proceso en el cual se le quitaba la capacidad del ejercicio de derechos civiles a unas personas que reunían determinados requisitos, ¿no? Haciéndolo de manera muy sucinta. Cuando la persona pues tenía una privación de su discernimiento, se solicitaba la curatela. Hoy, que estamos 27 de mayo, la curatela no existe. Y efectivamente el caso tuvo y trajo consigo adaptar ese proceso de curatela a lo que es la designación de ayudas, salvaguardas, ¿no? Que efectivamente tenía que ser llevado a cabo para buscar un resultado positivo frente a este tipo de situación, ¿no? Cómo se hacía sobre todo el rol apropiadamente vinculado en la búsqueda de cada una de estas consecuencias, ¿no? Y las formas en que tenía que verse sobre todo vinculado apropiadamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar como idea fundamental sobre todo es la intervención de determinadas figuras que tenga que tomarse en cuenta. Entonces, dentro de las normas complementarias, ¿no?, que se dieron en el decreto legislativo 1384, está efectivamente adaptar todos esos procedimientos de interdicción a las nuevas reglas que tenían como base principal el nombramiento de lo que es el ámbito referido a las ayudas, las salvaguardas, ¿no?, que tengan que ser propicias sobre todo para el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Por ejemplo, como lo habíamos dicho, tenía que entrar en esta situación un ámbito, un marco definitivamente apropiado para cada uno de estos atributos, ¿no? Y sus consecuencias que puedan sobre todo establecerse apropiadamente en la búsqueda de cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, se recurrió a un médico, un neurólogo, para que efectivamente mediante un informe neurológico pudiera certificar adecuadamente la existencia o no de este tipo de situación, ¿no? Y los roles que tengan que hacerse presentes, sobre todo para el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Cómo podía ser catalogado esta persona sobre la cual se había solicitado la interdicción como un discapacitado intelectual, ¿no? Y el ejercicio, sobre todo, de la representación, la gestión y disposición de los derechos, y también la dependencia y la presencia de terceros para expresar su voluntad, ¿no? Miren ustedes, el artículo 43 hacía denotar eso, los que cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. El inciso 1 y 2 hablaba de los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, ¿no? Acá está, y vamos a recaer en eso. El decreto legislativo, en su primera disposición complementaria y transitoria, en su literal B, planteaba de manera correcta, sobre todo, lo siguiente, ¿no? Establece que el juez transforma aquellos procesos de interdicción en trámite iniciados con anterioridad a la vigencia del decreto legislativo a uno de apoyo y salvaguarda. El artículo 45b del Código Civil manifiesta, ¿no? Y ya lo hemos visto desde el punto de vista judicial, notarial, ¿no? Por eso que leímos primero el código para ver los efectos que tenían que darse, sobre todo para estos resultados. Lo siguiente, ¿no? Designar apoyos y salvaguardas. Las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad podrán contar con apoyos designados judicialmente. Entonces aquí el rol que tiene que ser tomado como una idea participativa, sobre todo para este tipo de planteamientos, deben sobre todo tomarse en marcha para cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que hacerlo presente, sobre todo para este tipo de manejos, ¿no? Y las situaciones de dónde provienen, ¿no? Cómo pueden, sobre todo, materializarse, ¿no? Porque una cosa es muy bonita que te lo digan en la norma y, lógicamente, tomar en consideración sobre todo los resultados que deseamos sean puestos sobre todo de puedan sobre todo llevarse a cabo, ¿no? Como una idea bastante referencial sobre todo a cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces,
hay que hacerlo sobre todo siempre presente y también hay que hacerlo referente sobre todo para cada uno de estos temas, ¿no? Las situaciones que tengan que hacerse presentes sobre todo en la búsqueda de cada una de estas propuestas, ¿no? Las situaciones que tengan sobre todo que hacerse presente son las siguientes, ¿no? Acá el juez tiene que evaluar, miren ustedes, la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. El proceso de interdicción lo que buscaba era ahora con estos cambios, ¿no? Ahora que está totalmente desterrado cada uno de esos temas es el proceso de designación de apoyos y salvaguardas, ¿ya? Entonces ahora sí se llama como tal. Pero ¿qué criterios tiene que seguir? Primero, el juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, la confianza, la amistad, el cuidado o parentesco que exista entre ella y la persona que requiere del apoyo. En caso de materia, ¿no? De esta casación que hemos analizado, prima la relación entre la madre y el hijo, ¿no? Y la designación de apoyo a plazo indeterminado a su madre para la realización de asuntos relacionados con la salud, tratamiento de su enfermedad, trámites judiciales, administrativos y cualquier otro que derive un beneficio que le corresponda, ¿no? Pudiendo ejercer representación, gestión y disposición, sobre todo a tomar en cuenta en cada uno de estos temas, ¿no? O sea, las cuestiones que tengan que darse, sobre todo para cada uno de estos atributos, ¿no? Y las situaciones que puedan derivar sobre todo ante este tipo de planteamiento, ¿no? Esto hay que tomarlo siempre como una idea bastante apropiada, sobre todo en la búsqueda de cada uno de las formas de cómo ese decreto legislativo 1384 debe ser tomado como una idea bastante referencial, ¿no? Entonces, eh, la designación de este apoyo a plazo indeterminado, en este caso su madre es la que va a asumir, ¿no? Porque la persona que tiene habilidades distintas y sobre las cuales se llevó a cabo es justamente el hijo, va a tener como una idea bastante referencial, sobre todo ante cada uno de estos puntos, ante cada uno de estos temas, sobre todo la representatividad, ¿no? Que se deseaba, sobre todo, tomar en cuenta para cada uno de estos resultados, ¿no? Las formas en que tenía que avisorarse adecuadamente respecto de cada una de estas consecuencias, ¿no? Cómo debía sobre todo establecerse apropiadamente, tomando en consideración sobre todo cada uno de estos manejos, ¿no? Y los resultados que podrían, sobre todo, tomarse como una idea bastante referencial, ¿ya? Entonces, hay que manejarlo así, hay que tomarlo siempre como una idea bastante apropiada, sobre todo en la búsqueda de este tipo de consecuencia que tiene que ser expuesta de forma adecuada, ¿ya? U otro cualquier beneficio pudiendo ejercer la representación, gestión y disposiciones de los derechos a través de las acciones judiciales, administrativas y pertinentes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, o sea, la Corte Suprema, al momento de analizar esta figura tomó en consideración los siguientes argumentos, ¿no? Y entonces, ello hay que tomarlo como una idea bastante referencial, algunos puntos que tengan que tomarse en cuenta, sobre todo, para poder allanar de forma apropiada este tipo de planteamiento, ¿no? Y las situaciones que tengan que ser tomadas en cuenta sobre todo para poder obtener un resultado adecuado, ¿no? Entonces, miren, estos criterios, la convivencia, o sea, que vivan con él, la confianza, el grado de confianza que pueda tener una persona, la madre al hijo, pues definitivamente es una de las principales, ¿no? La amistad, cuando no haya ninguna relación, por ejemplo, son amigos de toda la vida, el cuidado y el parentesco, ¿no? ¿Qué más se quiere con respecto al ámbito de la madre? ¿Ya? Y también termina pues diciendo de que esta designación va a llevar a cabo sobre todo un control que tiene que desarrollarse sobre él a través de la designación de una asistencia social y se forma un equipo multidisciplinario, sobre todo para poder llevar a cabo de manera adecuada la emisión de informes periódicos, trimestrales, bimestrales, cada 6 meses, cada año, ¿no? Con respecto a la situación socioeconómica, familiar, salud y vivienda de la persona con habilidades especiales, ¿no? O sea, aquí lo que hay que tomar en consideración es que estos rubros
estos rubros y sobre todo las formas en que se han visto determinadas tienen que ser expuestas de forma puntual para el manejo de cada uno de estos resultados, ¿ya? Entonces, no es un tema difícil, pero definitivamente nos lleva a una reflexión bastante apropiada, ¿no? Yo desde ahorita hago la invocación porque vamos el día martes a hablar todo lo que es la capacidad, pero ya no desde el punto de vista de derecho de personas, sino los cambios que ha habido con respecto al decreto legislativo 1384, pero para la conformación del artículo 140 del Código Civil, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba y decía el acto jurídico, los requisitos estructurales, ¿no? Agente capaz, ahora ya no es agente capaz, sino persona con capacidad de ejercicio plena, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita, ¿no? Entonces, todos esos cambios han traído, pues, efectivamente, este tipo de resultado que vamos a analizar, ¿no, Henry? El día martes, ¿no? De 8 a 9 y media de la noche, ¿no? Por lo cual le hago la invitación respectiva. ¿No, Henry? Así, doctor Confírmame, Emilio. por El favor. próximo Así martes es, de 8 a 9:30, como siempre. de 8, 9 y 30, ¿ya? Entonces, estimados, con respecto al ámbito de personas, hemos, creo, sido contundentes en el proceso evolutivo, hemos analizado el código, hemos llevado a cabo cada uno de estos puntos de manera bastante clara, concisa y directa. Quedo yo a las preguntas que ustedes deseen formularme para complementar la exposición que he llevado a cabo, ¿ya? Y por mi parte, eso sería todo y quedo a la expectativa de las preguntas que ustedes deseen formular. Muchas gracias, doctor Emilio, por su participación. Doctores, ¿tiene alguna pregunta, inquietud o comentario que deseen alcanzar al ponente? Por favor, esperemos, doctor Emilio. A ver, por favor, con toda confianza, hoy día lo hemos tomado como base desde el punto de vista del derecho de personas. El día martes lo vamos a analizar desde el punto de vista del acto o negocio jurídico, que también es un tema bastante referencial, ¿ah? Bastante interesante, ¿ya? A ver, Henry, creo que están un poco pensando en preguntar o no. La gente está pensando más en su fin de semana que otro. Doctor Emilio, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Doctores, alguna vez más agradecemos la participación de ustedes, el esfuerzo, es un fin de semana, y nos veremos el próximo martes con el doctor Emilio, antes el día lunes con el doctor Alan. Doctores, muy amables, gracias por su participación y damos por culminada la sesión de hoy. Doctor Emilio, una vez más, muchas gracias. Buenas noches. No, a ustedes, Henry, un abrazo. Gracias por todo. Nos vemos. Buenas noches.